Queríamos, antes de orar por las peticiones personales, y acordate que las podés escribir allí en el comentario, queríamos retomar un poco lo que estuvimos hablando el domingo. El domingo estuvimos hablando sobre el tema de la pasión por la cosecha, y el domingo estuvimos hablando, de lo que la Biblia nos muestra en cuanto a lo que es el deseo de Dios hacia los perdidos. ¿Qué es lo que Dios quiere de los perdidos? Y lo que Dios quiere de ellos, ¿qué es? Que se salven. Que se salven. Es tan sencillo como eso. Lo que Dios quiere es que todos se salven. Y lo otro que estuvimos meditando es qué es lo que Dios le ha pedido a la iglesia en relación a eso. Y es que comparta el Evangelio, que sean testigos de Jesús. Que la iglesia esté abocada a ese trabajo de generar las oportunidades para que las personas puedan conocer de Jesús y de esa manera, por la gracia de Dios, encontrar la salvación. Pero estuvimos hablando también de aquella expresión en la cual Jesús mismo dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y meditábamos un poco en esa declaración de Jesús. Obviamente que los obreros está hablando de la iglesia, ¿no? Porque es la iglesia a la que se le ha dado la tarea, la misión de hacer discípulos y ser testigos de Jesús. Ahora, ¿por qué son pocos? Y ahí decíamos, por un lado hablábamos y desarrollábamos el tema de la falta de pasión. Cuando uno es indiferente o cuando uno es apático a lo que entendemos que es el deseo del corazón de Dios, de que las personas se salven, y es indiferente a esa misión que Jesús nos ha dado a toda la iglesia. Entonces ahí empezamos a desarrollar el tema de la pasión, en este caso por la cosecha, y estuvimos hablando de dónde, en qué fuentes poder conseguir o desarrollar esa pasión que nos mueva, esa fuerza que nos mueva a llevar adelante la cosecha de los que están listos, ¿no? Los campos blancos. Pero también decíamos, y solamente lo mencionamos porque es el tema que queremos desarrollar hoy, que también hay una causa que a veces puede ser, y es el hecho de que no nos transformamos en esa fuerza de cosecha porque en realidad no sabemos cómo hacerlo. Y nos ganan las dudas, nos ganan las preguntas. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para transformarme en esos obreros que van a los campos que están preparados? Ese es el tema que queremos desarrollar en esta noche rápidamente. Y quiero dejarte una imagen de la geometría para ayudarnos a recordar los principios básicos de los que queremos hablar. Algo que atrevidamente he llamado el triángulo de la evangelización. Ojo, esto no está escrito en ningún libro, creo, es propiedad mía. A lo que hemos llamado el triángulo he llamado el triángulo de la evangelización. Y a esa figura me refiero, a la figura de un triángulo que tiene 3 lados con sus ángulos iguales, entonces un triángulo igual en todos sus lados, y cada uno de esos lados representa un aspecto importante en este proceso final de ser un obrero que va a los campos a levantar la cosecha. Obviamente, por las dudas, si alguien no me entendió hasta ahora, no estoy hablando de una tarea agrícola, estoy hablando de la tarea espiritual de llevar el evangelio a los perdidos para que puedan encontrar a través de la fe la salvación de sus almas, ¿no? Entonces, ¿cómo ser uno ese apasionado que se alinee con el corazón de Dios, se alinee con el mandamiento que la iglesia ha recibido
y se transforme en un instrumento para el discipulado y para el testimonio de Jesús hasta la última de la tierra. Bueno, te hago referencia al triángulo de la evangelización. Uno de los lados de ese triángulo es el que hemos llamado nuestro testimonio o nuestra experiencia con Dios. En la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les pidan que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Y miren lo que dice ahora en el versículo 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El propósito principal de Pablo tiene que ver con su ministerio y tiene que ver con esa disposición de los corintios en no reconocerle lo que Dios le había dado. Y Pablo dice, bueno, si ustedes necesitan una carta de recomendación de mi ministerio, esa carta es la vida transformada de ustedes. El que Dios los haya transformado a través de mi ministerio es la única recomendación que ustedes necesitan para saber que realmente yo soy una persona llamada por Dios. Pero en medio de esa declaración, Pablo dice algo que es muy interesante, que dice en ese versículo 3, es evidente que son una carta de Cristo. Es decir, la vida transformada de los corintios era un testimonio, una recomendación, una evidencia del poder de Jesús en la vida de quienes deciden confiar en Él. Y esa parte de nuestro testimonio o de nuestra experiencia con Cristo es una parte fundamental a la hora de nosotros evangelizar. Por eso es uno de los lados de este triángulo de la evangelización. Nuestro testimonio, nuestra vida cambiada, nuestra vida transformada, eso es sumamente importante a la hora de querer mostrarle a las personas que es bueno para ellos ir a Jesús. Ahora, si nuestra vida no tiene esa evidencia, sino que como carta lo que la gente puede leer en nuestras vidas son cosas malas, entonces de esa manera no vamos a lograr evangelizar a nadie. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. El testimonio es lo que la gente ve. Y si alguien quiere tener lo que vos tenés, la paz, el gozo o ese estilo de vida, bueno, esa es la manera que estás mostrando a Cristo. Una carta, en el sentido literal de la palabra, es un papel que transmite algo, transmite ideas, transmite pensamientos, algo comunica. Y Pablo usa esa imagen aplicándola a nosotros, diciendo que nosotros, nuestras vidas, transmiten algo a las personas que nos conocen. Y al usar la expresión ustedes son carta de Cristo, lo que está queriendo decir es que nuestras vidas transformadas por Jesús están comunicando algo a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nuestras vidas son consecuentes con la fe, entonces lo que están comunicando es que, bueno, realmente vale la pena ser un seguidor de Jesús. Amén. Entonces, uno de los lados de este triángulo de la evangelización es nuestro testimonio. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que preocuparnos porque las personas puedan leer
entre comillas, en nuestras vidas cosas que los acerquen a Jesús y no que lean cosas que los alejen de Jesús. ¿Está bien? Entonces, nuestro testimonio. Ahora, en este punto alguien nos podría decir, bueno, pero la experiencia siempre es muy subjetiva. Es decir, cada uno tiene experiencia y cada uno puede decir, bueno, mi experiencia es tan válida como la tuya. Vos te ha hecho bien ir a Jesús, a mí me ha hecho bien ir a Buda, ir a otra cosa. Las experiencias son muy subjetivas. Entonces, además del testimonio, tenemos que agregar algo, y que es otro de los lados de este triángulo de la evangelización, algo que no sea tan subjetivo a la experiencia personal de la persona, individual de la persona, y ese otro lado es la revelación de la Biblia. El conocimiento que las personas adquieren acerca de Jesús debe venir de la mano de nuestro testimonio y de nuestra vida transformada, pero también y principalmente debe venir de la Biblia. La Biblia, la revelación que Dios ha dado para que el mundo conozca a Jesucristo, conozca el camino de salvación y conozca el plan que Dios tiene para la humanidad. Es la Biblia. Y el apóstol Pablo lo entendía, y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 13, él dice lo siguiente: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Y miren lo que dice ahora: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, en este punto no estamos hablando de la experiencia personal que cada uno de nosotros vamos teniendo con Jesucristo, sino que además estamos hablando de la revelación de la palabra. Ese es otro de los lados fundamentales en este triángulo de la evangelización. Necesito ver por mi testimonio, pero necesito ver también por la palabra, la enseñanza bíblica que debo de comunicarles a otros para que, se les corra la venda de oscuridad y sean alumbrados con el mensaje. Me encanta cómo lo dice Pablo, ¿no? En ese versículo 16. La buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, y en esta versión le agrega poder de Dios en acción. Es decir, algo que está obrando en la mente, en el corazón. Es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Entonces, cuando yo estoy abocado a la tarea de evangelizar, de ser un obrero que va a los campos para la cosecha de almas, mi testimonio es fundamental. Una vida transformada, una vida consecuente con la fe, eso es sumamente fundamental, es importantísimo, y más cuando estamos hablando de un contexto donde la gente te conoce íntimamente. Los frutos del Espíritu Santo. Pero también yo no puedo ir solamente con mi testimonio. Yo necesito también darle el contenido de la Biblia. Necesito Biblia. Necesito mostrarle dónde la palabra de Dios dice tal cosa, dice tal otra. Tratar de transmitirle
las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces yo voy a necesitar aprenderlas, voy a necesitar memorizarlas, voy a necesitar conocerlas, voy a necesitar manejarlas y tenerlas en mi mente de una manera rápida. En uno de los seminarios en una de las materias, en uno de los seminarios donde pude estudiar hace varios años, había en la materia de evangelismo, una de las tareas era memorizarse. Yo no quiero exagerar, pero estoy casi seguro, memorizarse cerca de 100 versículos bíblicos. Uno tenía como 4 meses para memorizarse esos versículos. Y me acuerdo que nos hacíamos tarjetitas. Entonces vos andabas con un montón de tarjetitas y cuando ibas en el ómnibus, cuando tenías tiempo ocioso, ahí leyendo tarjetitas, tenés que memorizarte textos bíblicos, tenés que conocerlos, tenés que tenerlos anotados en un papel, de alguna manera, para que vos le puedas mostrar a las personas, bueno, mirá, esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida, pero también esto es lo que la Biblia dice. Y ese comunicar la palabra es comunicar, es desatar el poder de Dios para la salvación de las personas. Entonces, en este triángulo de la evangelización, mi testimonio, la revelación de la Biblia y el tercer lugar, el tercer lado fundamental que le da forma a este triángulo es la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 7, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere el abogado defensor, hablando del Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Ahora el versículo 8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién es que convence? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está con nosotros, lo está desde Pentecostés. Así que en esta tarea de evangelizar, ¿cómo evangelizar? Pastor, ¿cómo tengo que evangelizar? Bueno, recordá el triángulo de la evangelización. El lado de tu testimonio, tu vida transformada, una vida consecuente con la fe. Recordá el lado de la revelación de la palabra, transmitir el mensaje de la Biblia, los versículos de la Biblia que son importantísimos para que las personas entiendan su necesidad de Cristo. Si tenés para anotar, anotate algunos versículos que vienen a mi memoria ahora. Romanos 3:23 es un versículo muy importante porque dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 8, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y así versículos que te van a ayudar para poder comunicar las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Está bien? Y en tu devocional, cuando vayas leyendo la Biblia y te encuentres con un versículo, un pasaje que vos digas, qué bueno esto para evangelizar, anotalo en un papel, anotalo en una parte, en una libreta, tenerlo a mano para que cuando llegue ese momento lo puedas compartir. ¿Está bien? Entonces, y por último, el tercer lado de este triángulo, la obra del Espíritu Santo. Es fundamental. Necesitamos orar
necesitamos depender de la obra del Espíritu Santo, necesitamos ir a Dios y decir, Señor, yo estoy esforzándome, pero Dios sea tu espíritu, sea el espíritu el que esté convenciendo, y en ese trabajo en conjunto, sin duda que vas a poder obtener muchos resultados. Amén. Entonces, ¿cómo evangelizar? Recordá esto, el triángulo de la evangelización: tu testimonio, la Biblia, el Espíritu Santo.